Amigos, un saludo y bienvenidos. El noticiero Venevisión nació con un propósito muy claro: informar de manera imparcial y apegada a la verdad. Han sido 60 años de compromiso con el periodismo y con Venezuela. Por eso hemos preparado este resumen histórico de los más grandes acontecimientos ocurridos en el mundo y en nuestro país, en muchos de los cuales han estado presentes nuestras cámaras y nuestro equipo humano. Noticias Canal 4 transmitió la construcción e inauguración de las Torres del Silencio, la Autopista del Este, el Hotel Humboldt y la Autopista Caracas-La Guaira, además de la elección de Susana Duin como la primera Miss Mundo venezolana en 1955. Esta década estuvo signada por la figura del general Marcos Pérez Jiménez durante 10 años en el poder. Primero como integrante de la Junta Militar de 1948 junto a Luis Felipe Llovera Páez y a Carlos Delgado Chalbó, después de haber derrotado mediante un golpe de Estado al presidente Rómulo Gallegos. Noticias Canal 4 también llevó detalles al país de la caída del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. La designación de otra Junta Cívico-Militar presidida por Wolfgang Larrazábal. También en esta década fallecieron dos de los más grandes cantantes mexicanos de todos los tiempos. Jorge Negrete, el 5 de diciembre de 1953. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y también falleció Pedro Infante el 15 de abril de 1957. No lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno, por si sale algo que sea regular. A finales de esta década, Rómulo Betancourt es electo presidente de la República para el periodo 1959-1964. Vamos a presentar en este programa especial las noticias que se produjeron en una de las décadas más controversiales y recordadas del siglo XX, la década de los años 60. En el mundo del deporte y desde 1960, Muhammad Ali, Joe Frazier, Sonny Liston, George Foreman y Ken Norton, entre otros, se encargaron de fascinar a los fanáticos del boxeo mundial con combates memorables e inolvidables que fueron reseñados por nuestro noticiero. El 16 de septiembre de 1961, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decidió que Venezuela sería el primer país en visitar en su gira por Latinoamérica. Estuvo en Caracas y Maracay acompañado por el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. 8 meses después, el 4 de agosto de 1962, el mundo se sorprendió con la muerte de Marilyn Monroe, la diva de Hollywood, quien decidió quitarse la vida con una sobredosis de Nembutal. Su cadáver fue localizado en el apartamento de la actriz en la ciudad de Nueva York. Norma Jean Baker era el verdadero nombre de Marilyn Monroe, quien se casó en 3 oportunidades. Al año siguiente, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, a la 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, asesinaron de 3 disparos al 35º presidente de ese país, John Fitzgerald Kennedy, mientras realizaba un recorrido por el centro de esta ciudad en un vehículo descapotado y en el cual también viajaban la primera dama Jacqueline Kennedy junto con el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa. El presidente fue llevado al hospital donde murió a los pocos minutos. Acabamos de recibir la noticia que al parecer es oficial de que el presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora de Dallas, hace 38 minutos. El vicepresidente Lyndon Johnson asumió el mando de la nación estadounidense a las pocas horas de haberse informado oficialmente que John Kennedy había fallecido. En diciembre de 1963, los venezolanos eligieron con importante mayoría de votos al doctor Raúl Leoni como nuevo presidente de la República para el periodo 1964-1969.
En el año 1966, nuestro noticiero, en un gran esfuerzo informativo, envió a un equipo reporteril encabezado por Oscar Llanes a cubrir todas las incidencias de la guerra de Vietnam. Y después de la muerte de la Madre María de San José, ocurrida el 2 de abril de 1967, Caracas fue sacudida por un movimiento sísmico de 6.5 grados de magnitud en la escala de Richter. Esa noche fatídica del 29 de julio de 1967 murieron 236 personas, más de 2.000 resultaron heridas y hubo daños materiales por más de 10 millones de dólares. Altamira, Los Palos Grandes y el litoral central fueron las zonas más afectadas por el sismo. 1968 se convirtió en un año memorable cuando el boxeador Francisco Morochito Rodríguez obtuvo en México la primera medalla de oro olímpico para Venezuela. El ilustre yaracuyano Rafael Caldera recibió la preferencia del electorado y fue designado presidente de la República en diciembre de 1968. Gobernó hasta 1974. Al año siguiente, el 16 de julio de 1969, el Apolo 11 se convirtió en la primera misión espacial enviada por los Estados Unidos en llegar a la superficie de la Luna. El comandante Neil Armstrong, un astronauta de 39 años de edad, se convirtió en el primer ser humano en pisar la superficie lunar el 21 de julio exactamente a las 2:56 hora internacional al sur de un sector denominado Mar de la Tranquilidad. El resto de la tripulación la conformaban Edwin Aldrin, también de 39 años de edad, y Michael Collins, de 38. El mundo entero presenció este suceso y el paseo lunar. 3 días después, el 24 de julio, los 3 astronautas lograron amanar de manera perfecta en las aguas del Océano Pacífico, poniendo así fin a esta misión histórica que ha marcado un hito entre las hazañas conquistadas por el hombre. En breve le contaremos por qué Venezuela fue referencia deportiva mundial en la década de los 70. La década del 70 tuvo una característica muy particular. Desde el punto de vista deportivo, en los Estados Unidos, por ejemplo, la Serie Mundial de Béisbol de 1975 entre los Rojos de Cincinnati y los Medias Rojas de Boston, que fue considerada la más emocionante de todas. En nuestro país, y para orgullo de todos los venezolanos y latinoamericanos, Venezuela conquistó 4 campeonatos mundiales de boxeo. La nota lamentable de esta década la constituyó sin lugar a dudas la tragedia de las Azores, en la cual murieron todos los integrantes del Orfeón Universitario en aquel año de 1976. Veamos. En 1970, nuestro noticiero dio amplia cobertura a los combates ganados por Vicente Paul Rondón, Antonio Gómez, Alfredo Marcano y Betulio González, con los cuales se convirtieron en monarcas mundiales en diferentes categorías del boxeo durante ese mismo año. El 19 de octubre de 1971, Venezuela perdió a uno de sus toreros más importantes en toda la historia, César Girón, quien murió durante un accidente de tránsito ocurrido en la autopista regional del centro. Únicamente tú eres el... Al año siguiente, otro suceso conmovió a los venezolanos y latinoamericanos. Que sepan mis penas, porque si me ven llorando, El 2 de julio de 1972, asesinaron de 3 disparos al bolerista de América, Felipe Pirela, mientras caminaba por un sector de Isla Verde, en San Juan de Puerto Rico. Para el momento de su muerte, Felipe Pirela tenía solo 31 años de edad y gozaba de gran popularidad en todo el Caribe y Suramérica. Al sur del continente, exactamente el 11 de septiembre de 1973, fue derrocado el presidente de Chile, Salvador Allende,
mediante un golpe de Estado en el cual participaron los 3 componentes de las Fuerzas Armadas de ese país y el Cuerpo de Carabineros. Salvador Allende se suicidó después de que el Palacio de la Moneda fuera atacado por aviones y tanques. Solo 1000 días duró su gobierno. En 1974 llevamos los detalles de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez como nuevo presidente de la República. Un año después, en 1975, fueron nacionalizadas las industrias del hierro y el petróleo. Pero una de las tragedias más sentidas en nuestro país la constituyó sin lugar a dudas la muerte trágica de todos los integrantes del Orfeón Universitario el 3 de septiembre de 1976 en la pista de Lajes, en Teixeira, una de las islas Azores. Allí se estrelló el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana, el cual conducía a los integrantes del Orfeón y a su director Vinicio Adames a una presentación que tendría lugar en la ciudad de Barcelona, España. Como si esto fuera poco, el 16 de marzo de 1978 murió también trágicamente uno de los hombres más importantes de la televisión venezolana, Renio Tolina, mientras viajaba a una reunión de empresarios que se realizaría en Porlamar, en la isla de Margarita. La avioneta Cessna 310, en la cual viajaban 3 personas más, se estrelló en las inmediaciones del pico Naiguatá. Fue después de una semana de intensa búsqueda cuando las autoridades localizaron los 4 cadáveres, entre los cuales estaba el de Renio Tolina. En otro despliegue informativo con nuestras cámaras y nuestros reporteros, el noticiero Venevisión llevó los detalles de la elección del doctor Luis Herrera Campins como nuevo presidente de la República en diciembre de 1978. En la próxima parte recordaremos la década de los 80 con el sabor del merengue y los 2 atentados más famosos de la época. La década de los años 80 fue sin lugar a dudas muy impactante por la gran cantidad de noticias que se produjeron. Entre ellas, el atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II, el terremoto en México que dejó a su paso más de 10,000 personas muertas y la explosión de la nave espacial Challenger. Todos estos sucesos recibieron amplia cobertura del noticiero Venevisión. Esta década se inició con una lamentable noticia: la muerte de los integrantes del Grupo Madera en aguas del río Orinoco, el 15 de agosto de 1980. El 1 de junio de ese mismo año, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, se inaugura oficialmente la televisión a color en nuestro país. En ese año 1980, nuestro noticiero envió a 2 reporteros al exterior, a Julio César Camacho para la cobertura de un secuestro masivo en Colombia y a Ramón Rosales, quien nos presentó detalles del terremoto que sufrió Nicaragua. Y ahora nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Masaya. El 30 de marzo el mundo se conmovió por el atentado perpetrado contra el presidente de los Estados Unidos. Al principio se creyó que la herida era mortal, pero luego los pronósticos fueron más optimistas. Uno de sus asesores y 2 de sus guardaespaldas también fueron heridos. Las dramáticas escenas filmadas por camarógrafos de televisión fueron transmitidas pocos minutos después desde Washington para El Informador. En el primer momento todo fue confusión. Los miembros del servicio secreto protegían al presidente y atendían a los heridos. Otros detenían al autor de los disparos mientras el presidente herido era llevado de urgencia a un hospital cercano. Gritos, carreras, angustia, todo eso se mezclaba en el sitio del suceso mientras, como un reguero de pólvora, corrió una trágica noticia: han matado al presidente. Afortunadamente, la mala nueva resultó falsa, porque el jefe del Estado norteamericano estaba mal herido, pero con vida. Fue necesario operarlo de urgencia porque tenía una bala alojada en un pulmón. El autor del atentado resultó ser un joven de 22 años llamado John Warnock, quien manifestó que había cometido el delito
para llamar la atención de una actriz de la cual estaba enamorado. 2 meses después, el 13 de mayo, otro hecho sacudió la tranquilidad del mundo católico por el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Posteriormente se produjo otro suceso de impacto, el asesinato de 3 menores en lo que ha sido conocido como el caso Mamera. Un distinguido de la Policía Metropolitana de nombre Argenis Rafael Ledesma fue procesado y sentenciado a 30 años de prisión por las muertes de Martín Mijares, Douglas Nieves y Efraín Irausquín. Una vez más, el noticiero Venevisión y el equipo encabezado por Damaris Márquez ofreció la exclusiva durante la localización de los cadáveres. ¿Qué más participaron en esto junto contigo? No, yo solo. ¿Tú solo no? Yo solo. También en 1981, exactamente el 28 de septiembre, murió en Nueva York el expresidente Rómulo Betancourt. Ese mismo año, 2 fenómenos naturales trajeron muerte y desolación en nuestro país. La tragedia del río Limón, que puedan en el estado salvar. Aragua. Acá vemos que realmente la corriente es muy fuerte. Esto, como digo, era una calle, pero en este momento quedó convertido en un río. También el desbordamiento del río Boconó en el estado Trujillo. El desbordamiento del río Boconó en el estado Trujillo causó la destrucción de numerosas casas y un número lamentable de desaparecidos y damnificados. En deportes, el venezolano Johnny Cecotto se convirtió en campeón mundial. Cecotto por dentro, Cocheza por fuera y pasó Cecotto. Es la situación que estamos viviendo en pantalla de Venevisión. Y muy bien por ti, Pedrito Bolé. Magnífico el pase de Johnny Cecotto. Después de los triunfos de Susana Duin como Miss Mundo en 1955 y de Marixa Sayalero como Miss Universo en 1979, Venezuela obtenía otra corona de la máxima belleza universal por intermedio de la hermosísima Irene Sáez. 160 personas, entre ellas 9 comunicadores sociales, bomberos y policías, perdieron la vida en la mañana del domingo 19 de diciembre de 1982 al producirse un incendio en la planta de generación eléctrica ubicada en el sector Arrecifes de Tacoa, en el litoral central. El día 2 de enero de 1983, el presidente Luis Herrera Campins puso en servicio la línea 1 del metro de Caracas. También en esta década se producen la boda del siglo entre la princesa Diana y el príncipe Carlos, y Pilén León se convierte en la segunda venezolana en ganar el Miss Mundo en Londres. En deportes, en 1983, Venezuela fue sede de los 9º Juegos Panamericanos celebrados en Caracas. La competencia reunió a 3.426 atletas de 36 países. Llega el año 1984 y el doctor Jaime Lucinchi se convierte en el 6º presidente de la democracia venezolana, en proceso electoral que fue cubierto con todos los detalles por nuestro noticiero. Ese mismo año, la belleza venezolana se impuso una vez más con el clamoroso triunfo en el Miss Mundo de la hermosa yaracuyana Astrid Carolina Herrera. En 1984, nuestro gran Luis Aparicio fue exaltado al Salón de la Fama de los Estados Unidos, convirtiéndose así en el único venezolano en alcanzar ese honor. También en una operación comando en Curazao fueron rescatadas varias personas quienes habían sido secuestradas en este avión. Es importante señalar ya al final de toda esta situación el comportamiento de la tripulación en todo momento fue el adecuado, razón por la cual el trato con los secuestradores fue el que se debió de tener, impidiéndose una situación crítica. La erupción del volcán Nevado del Ruiz en el departamento de Tolima, Colombia, produjo posiblemente la tragedia más grande de esta década al dejar más de 20.000 personas muertas el 13 de noviembre de 1985. El 28 de enero de 1985, este niño, Adrián Huacarán, de apenas 11 años de edad, conmovió al mundo al cantarle al Papa Juan Pablo II en su primera visita a Venezuela.
Ese mismo año, otra tragedia enlutó a los latinoamericanos. Un terremoto de 8.1 grados de magnitud dejó más de 10.000 personas muertas en Ciudad de México, la mañana del 19 de septiembre de 1985. Allí estuvieron nuestras cámaras y nuestro equipo encabezado por Roberto Martínez. Otra tragedia conmovió al mundo al año siguiente, el 28 de enero de 1986, al explotar el transbordador espacial Challenger a los 73 segundos de haber despegado. Los 7 miembros de la tripulación murieron durante este accidente, el cual paralizó los vuelos espaciales durante 32 meses. Estas fueron las imágenes que presentó el noticiero Venevisión. La mayor catástrofe en la carrera por conquistar el espacio. Explota el Challenger con sus 7 tripulantes a bordo. El llamado Caracazo fue uno de los sucesos más importantes ocurridos al final de esta década. Los días 27 y 28 de febrero se produjeron violentas protestas, las cuales se iniciaron en Guarenas y luego en la ciudad capital, en rechazo a algunas medidas económicas puestas en marcha por el presidente Carlos Andrés Pérez. Al regreso hablaremos de la década de los 90 con la primera final entre Caracas y Magallanes y un comegente que aterrorizó a toda Venezuela. Noticiero Venevisión también tuvo mucha actividad en los años 90. Por ejemplo, en nuestro país, además de la cobertura de varios procesos electorales, nuestras cámaras estuvieron presentes en muchos sucesos generados por el AMPA, pero también fuimos centro de atracción mundial por la visita de grandes personajes. Comenzando esta década, recibimos la visita de uno de los más grandes tenores líricos del mundo, Luciano Pavarotti, y también la visita de Plácido Domingo, quien fue acompañado por nuestro gran Simón Díaz. También Dalai Lama estuvo en nuestro país. El 4 de febrero, el teniente coronel Hugo Chávez Frías encabeza una rebelión militar. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Y el 27 de noviembre de 1992 se produce un segundo levantamiento militar. Ese mismo año, pero el 11 de junio, asesinaron de varios disparos al cantante colombiano Rafael Orozco, integrante del Binomio de Oro y muy querido en Venezuela y América. Quiero más, es algo que necesito para vivir. Nuestro noticiero ofreció detalles de lo ocurrido en los años 1992 y 1993 al dar cobertura a los momentos cuando se produjo el enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez, la presidencia interina que asumió Octavio Lepage y finalmente la asunción al poder del doctor Ramón Justiniano Velázquez, quien después de 7 meses entregó la presidencia al doctor Rafael Caldera. En 1993, el noticiero Venevisión ofreció una primicia con la muerte de 58 personas carbonizadas al producirse un incendio en el kilómetro 57 de la autopista regional del centro, como consecuencia de la explosión de una tubería de gas. En el 93, Venezuela fue sacudida por 2 fenómenos naturales: la tormenta Brett, la cual afectó a varios sectores de la capital y causó 200 muertes al avanzar a través del Mar Caribe. A finales de ese mismo año, murió en Medellín, Colombia, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, al enfrentarse a tiros a las autoridades de Colombia y los Estados Unidos. La fortuna de Escobar Gaviria fue calculada en más de $15.000 millones para el momento de su muerte. En 1995 se producen el encarcelamiento de Larry Tobar Acuña, la beatificación de la Madre María de San José
y el triunfo de Jacqueline Aguilera como la nueva Miss Mundo. En esta década y en el sector Lomas del Cuño, en el Ávila, fue asesinada la modelo Marisol da Silva Vieira. Todos estos acontecimientos tuvieron amplia cobertura de nuestro noticiero. El 23 de junio de 1995, los venezolanos vivieron horas de angustia con la llamada tragedia de San Román, toma de rehenes en el urológico San Román, que dejó 5 personas muertas y 12 heridas. Además, desde el urológico San Román, que aparecen ustedes en pantalla de Venevisión. 286 días después, otra toma de rehenes, esta vez en Terrazas del Ávila, al este de Caracas, también dejó saldo de 2 personas muertas y varias heridas. El AMPA también enlutó al país con el asesinato del grande liga venezolano Gustavo Polidor, quien fue atacado y muerto de 2 disparos cuando salía de su residencia ubicada en Colinas de Santa Mónica, en Caracas. Y si Adrián Huacarán impactó al Papa Juan Pablo II en su primera visita a Venezuela, una niña de nombre Josette lo hizo llorar de emoción en su segunda visita a nuestro país en 1996. Me dio 2 luceros. El año 1997 se inició con la visita a nuestro país del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa Hillary. Y también con la demolición del retén de Katia, la cual transmitimos en vivo y en directo con todos los detalles. En 1997, otro fenómeno natural dejó saldo trágico de muertos y heridos al producirse el terremoto de Cariaco, la mañana del 9 de julio, con 7 grados de magnitud en la escala de Richter y una duración de 51 segundos. La primogénita del continente, Cumaná, también fue severamente afectada. En Lima, Perú, las autoridades pusieron fin exitoso a un secuestro masivo protagonizado por el grupo Sendero Luminoso. Este hecho tuvo una característica muy particular. Todos los secuestrados resultaron ilesos. Durante el año 97, el mundo se paralizó con la muerte de la queridísima princesa Diana de Gales en un accidente de tránsito en el Puente del Alma, en la ciudad de París. 2 años después, un juez francés, basándose en los reportes oficiales, determinó que la causa del accidente fue provocada por el conductor del vehículo, Henry Paul. Este año también dejó desagradable recuerdo para el mundo al producirse la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. En el año 1997 se produjo otro eclipse que deslumbró y llenó de expectativa a todos los venezolanos. También secuestran y liberan a la adolescente Meli Carreño en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, mientras que en los Estados Unidos muere trágicamente en un accidente aéreo John Kennedy hijo, el mismo que en 1963 dio aquel saludo militar durante el entierro de su padre asesinado, John Fitzgerald Kennedy. La década de los 90 culminó con la toma de posesión como presidente de la República de Hugo Rafael Chávez Frías, líder del movimiento bolivariano revolucionario, iniciando así su proyecto La Quinta República. Para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Y la noticia insólita de la existencia de un presunto caníbal o comegente, lo cual convirtió a San Cristóbal en el centro de atención mundial. Su nombre, Dorancel Vargas, natural del Vigía, estado Mérida. El 15 y 16 de diciembre de ese mismo año 99 ocurrió la mayor tragedia de nuestro país. Más de 30.000 personas murieron durante un deslave originado por 24 horas continuas de lluvia. Bien, entonces ustedes acaban de escuchar a la persona que se encuentra encargada de las labores de rescate. Aquí lamentablemente hay 3 personas tapiadas. El cuerpo de rescate piensa que este sábado llegará un mayor número de damnificados a este centro de acopio. A cada
momento se nos acercan personas para tratar de transmitirles por la televisión que están vivas. Este aparato revolucionó las comunicaciones. El celular llegó a Venezuela a comienzos de los 90 y desde entonces es una herramienta fundamental en el trabajo de los periodistas. En la actualidad, los teléfonos inteligentes amplían las posibilidades de obtener y hacer llegar a la pantalla la información de forma mucho más inmediata. Volveremos con lo que ha sido el cambio del milenio. Con absoluta seguridad podemos afirmar que en los grandes acontecimientos ocurridos en Venezuela y el mundo en los últimos 60 años han estado presentes nuestras cámaras y nuestros equipos reporteriles. Gracias a nuestro archivo, el más completo de la televisión venezolana, podemos recordar muchos de ellos ocurridos a partir del año 2000 o comienzo del siglo XXI, con imágenes y testimonios de sus protagonistas y coprotagonistas. En nuestro país, durante el mes de julio del año 2000, fue secuestrado el empresario Richard Burton. Durante 2 años permaneció en cautiverio hasta el 15 de julio del año 2002, cuando fue liberado por sus captores. Esta década se inició en forma trágica para los estadounidenses, con el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. El cual dejó más de 3.000 personas muertas y más de 6.000 heridos. Miembros de la red terrorista Al-Qaeda se atribuyó la autoría de este hecho. En el año 2002, tras 3 años de gobierno, el presidente Hugo Chávez enfrenta una serie de protestas contra sus políticas. El 11 de abril se concreta un alzamiento hostil en su contra que lo separó 47 horas de su cargo. La acción fue derrotada el 13 de abril del 2002, cuando el primer mandatario retorna al Palacio de Miraflores con sólido apoyo cívico-militar. Durante diciembre del mismo año 2002, los trabajadores petroleros se unen a un paro nacional para exigir la renuncia del presidente Chávez. El gobierno logró reactivar las operaciones de la primera industria del país y el 3 de febrero del 2003 cesó la manifestación. La protesta generó pérdidas a la nación, golpeando significativamente su economía, y más de 15.000 empleados de PDVSA fueron despedidos por sumarse a la acción. En el 2003, los amantes de la música latina lamentaron la muerte de la guarachera del mundo, Celia Cruz. En el año 2004, un terremoto en el Océano Índico dejó 186.000 personas muertas y otras 42.000 desaparecidas. En el 2004, Hugo Chávez Frías es ratificado en la presidencia de Venezuela al ganar el referéndum revocatorio. El 2 de abril del año 2005 fallece el Papa Juan Pablo II en Ciudad de Vaticano. Fue el primer papa polaco y el más carismático entre los jefes de la Iglesia Católica. Además, visitó 127 países durante su pontificado, que duró 27 años. Durante el año 2005, 1.833 personas murieron por los efectos del más destructivo huracán que haya afectado a los Estados Unidos, Katrina. Las pérdidas económicas fueron calculadas en $108.000 millones. El 12 de febrero del año 2005, los venezolanos lamentaron la muerte de nuestro medallista Rafael Vidal, quien conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en los Estados Unidos. También en Irak, Saddam Hussein es capturado y condenado a muerte el 30 de diciembre del año 2006. Además, fueron derribadas todas las estatuas que él mismo se mandó a erigir. En marzo del año 2006 ocurrió una de las tragedias más sentidas por toda Venezuela.
la muerte de los hermanos Fadul y el chofer de la familia, secuestrados inicialmente en la urbanización Vista Alegre en Caracas. En el año 2006 fue reelecto el presidente Hugo Chávez Frías con el 62.84% de los votos para el periodo 2007-2013, convirtiéndose así en el primer mandatario reelegido en forma consecutiva en la etapa democrática venezolana. Durante este año, Indonesia fue sacudida por una tragedia natural. El noticiero Venevisión llevó los detalles de este suceso. Y también, los Leones del Caracas se convirtieron en los campeones de la Serie del Caribe que se realizó en Venezuela. Toda Venezuela a celebrar, benevidente a celebrar. El 9 de noviembre del 2007 falleció el doctor Luis Herrera Campins, expresidente de la República. El año 2007 fue de importantes logros para Venezuela. Fuimos sede de la Copa América, evento en el cual participaron 2 equipos. Meses más tarde, el 24 de abril, fue asesinado el queridísimo actor de Venevisión, Gianni Chimara. Nuestro noticiero siguió paso a paso, minuto a minuto, todo el trabajo de investigación de la policía científica, el cual culminó con la detención en tiempo récord de los responsables de este hecho. El 14 de julio del 2008, Dayana Mendoza obtuvo el Miss Universo durante el certamen que se realizó en Nha Trang, en Vietnam. Al año siguiente, Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, también de Venezuela, coronó a Estefanía Fernández como la nueva Miss Universo 2009 el 23 de agosto en Nassau, Bahamas, siendo la primera vez en la historia del certamen que un mismo país logra la corona en años consecutivos, y es por ello que se dice que es un hecho histórico en los 58 años que lleva el certamen. También el rey del pop, Michael Jackson, muere el 25 de julio del 2009 en su mansión de Neverland en Los Ángeles, California. El 24 de diciembre del año 2009 muere en Caracas el doctor Rafael Caldera, expresidente de la República. 2 terremotos en el continente marcaron la pauta informativa del año 2010. El 12 de enero a las 4:52 de la tarde, Haití fue sacudido por un sismo de magnitud 7.2 grados en la escala de Richter, lo cual dejó más de 300.000 personas muertas. Hasta ese país se trasladó un equipo del noticiero Venevisión, junto a funcionarios de protección civil. Hoy los ojos del mundo están puestos en este país con el único propósito de ayudar al pueblo haitiano. 45 días después, el 27 de febrero, otro terremoto más intenso de 8.2 grados y más largo de 3 minutos y 25 segundos afectó varias regiones de Chile, dejando a su paso más de 520 muertos y miles de viviendas severamente dañadas. En el 2010, Chile acaparó la atención mundial con el horror que vivieron 33 trabajadores atrapados en una mina durante 69 días. El rescate de cada uno de ellos fue visto con la mayor expectativa mundial. El 25 de diciembre del año 2010, fallece en los Estados Unidos el expresidente Carlos Andrés Pérez. El 1 de mayo del 2011, el terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden, murió en una operación militar estadounidense en el escondite del terrorista ubicado en Pakistán. El 10 de junio del 2011, el presidente Hugo Chávez Frías fue operado de un acceso pélvico en la ciudad de La Habana, Cuba, y el 30 de junio de ese mismo año, el jefe de Estado anunció al país que se recuperaba satisfactoriamente luego de ser sometido a una segunda intervención quirúrgica debido al hallazgo de un tumor accesado con presencia de células cancerígenas. Y el esgrimista venezolano Rubén Limardo se tituló campeón olímpico de esgrima en Londres 2012 y le dio a Venezuela la segunda medalla de oro en su historia en Juegos Olímpicos. Limardo se convierte así en el segundo esgrimista latinoamericano en ganar una presea dorada tras 112 años. El 7 de octubre del 2012, el primer mandatario nacional Hugo Chávez Frías fue nuevamente reelecto para el periodo 2013-2019
al lograr 8.185.120 votos, lo cual representó el 55.8% del electorado. 2 meses después, el 8 de diciembre, el presidente Hugo Chávez anunció que en su cuerpo reaparecieron células malignas, razón por la cual debía ser operado nuevamente. Ante la posibilidad de quedar inhabilitado para ejercer la presidencia, pidió a los venezolanos elegir a Nicolás Maduro como nuevo presidente de la República. El 11 de febrero del 2013, el Papa Benedicto XVI informa al mundo su decisión de renunciar al cargo debido a su avanzada edad. 3 meses después, en cónclave realizado en Ciudad Vaticano, es nombrado Francisco como nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El 5 de marzo del 2013, 5 meses después de ser reelecto presidente de la República, muere Hugo Rafael Chávez Frías. Jefes de Estado de varios países de América y del mundo se unieron a los honores que le rindió el pueblo venezolano en Capilla Ardiente. Sus restos reposan en el cuartel de la Montaña. El 14 de abril, los venezolanos eligen a Nicolás Maduro como nuevo presidente de la República para el periodo 2013-2019. En este año 2013 y por 7ª vez se impone la belleza venezolana con el triunfo de María Gabriela Isler como la nueva Miss Universo. El 5 de diciembre muere en Johannesburgo Nelson Mandela, el político más influyente del siglo XX. Noticiero Venevisión ha sido plataforma fundamental en el desarrollo y crecimiento de muchos profesionales que se han ganado el respeto, el cariño y la admiración del pueblo venezolano. Algo importante, me temo que lo suyo es un error. Soy el más compañero que se pasea por el balcón. La nena que vuelve loca de este ritmo para gozar, porque dicen que yo tengo para pam 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 pam. La tarde se ha vuelto bruma, con neblina muy tupida. Una rosa pintada de azul es un motivo. Patea Alfaro, largo para el left field, va para atrás el left fielder a lo profundo, la bola se va. Un ron de Alfaro. Yo sentía hasta tu piel como era, como es. Te conozco desde siempre, vida mía. Lo mismo que preguntar por qué existe el agua fresca, por qué hay trinos en la palma, por qué hacen miel las abejas. Niña, niño, mamá y papá. El batazo de la suerte. Escucha el rumor, se escucha el sonar del seco tambor. Le digo al pavo el cochino, tenemos que rebajar, porque vienen en camino los días de Navidad. En todos estos años de cobertura noticiosa, el noticiero Venevisión ha contado con la presencia de profesionales muy calificados. Vamos a recordar a todos aquellos que han formado parte de nuestro equipo y quienes se han encargado de llevar el hecho noticioso a todos ustedes de la manera más profesional. En estos 60 años de periodismo, hemos contado con excelentes narradores y reporteros de gran profesionalismo.
También el equipo actual del noticiero Venevisión está integrado por anclas muy calificados, reporteros de gran talento, y corresponsales en las más importantes regiones del interior del país. Pero en la elaboración de la noticia, también los camarógrafos y asistentes han sido y son piezas fundamentales, además de redactores, editores y el equipo de la página web de nuestro noticiero. Gracias a todos estos profesionales, nuestro noticiero ha recibido los más importantes premios, reconocimientos y galardones nacionales e internacionales. Amigos, al llegar al final de este resumen que ha recogido los acontecimientos más importantes de las últimas 6 décadas, el noticiero Venevisión ratifica su posición de imparcialidad y objetividad a la hora de cubrir el hecho noticioso. Estamos orgullosos de haber sido y seguir siendo referencia informativa en nuestro país. Amigos, un saludo, un abrazo y hasta siempre.